¿Cuántas hijas tiene su madre de cuidado personal? Bueno, todos mis hijos, entre paréntesis, se han criado con ella, pero los más chicos, los menores, por un tema legal, están con ella. ¿Qué pasó? Me separé del padre de mis hijos y por trabajar mis hijos quedaron solos y él puso una demanda en el Sename. El Sename me acusó, bueno, tomaron a mis hijos, se los llevaron a diferentes hogares y cosa del destino. ¿Del destino? Ellos terminaron en hogares y... Eso no es el destino. Mi mamá tomó el cuidado personal de ellos. Porque yo no tenía las condiciones económicas, no tenía las condiciones laborales, una casa, trabajo, no tenía nada. ¿Cuántos hijos tiene su madre? ¿O ha criado su madre? 11. 11. ¡11! 11 hijos. Usted tiene 11 hijos. Tengo yo. ¿Y por qué tiene 11 hijos? Porque a última hora descubrieron que tengo un problema hormonal. Anticonceptivos no me hacen nada de efecto ni... ¿Pero no se le ocurrió hacerse un examen cuando iba en el quinto, por ejemplo? No, porque lamentablemente me atiendo por asistencia pública. Sí, pero eso no tiene nada que ver, señora, eso... No. O sea, por último, si la pastilla no hace efecto, bueno, existirá el condón, algo... Ya está hecho, ya no quiero decir que alguno de estos hijos no deben existir, ni mucho menos, para que no me vayan a malinterpretar. Pero si usted me está diciendo que tuvo que intervenir el Servicio Nacional de Menores porque no tenía dinero para criar a sus hijos, no tenía una casa donde tenerlos, porque tenía 11, ¿por qué no en el segundo, en el tercero, usted se dio cuenta que si no podía criarlo... para la utilización, pero nunca me pero dijeron... existen los condones por último, o la abstinencia en último caso. Si no... Los seres humanos tenemos racionalidad. No somos animalitos que nos reproducimos como sin pensar. Bueno, yo hice todo lo que pude a mi alcance, pero cuando pedí la esterilización no me quisieron esterilizar porque era muy joven. Señora, es que no tiene que ver con lo que otros puedan hacer, tiene que ver con lo que usted puede hacer. Si yo me doy cuenta que no tengo dinero para criar a mis hijos, y tampoco tengo dinero para a lo mejor o espacio, no me dan la posibilidad de esterilizarme o de comprar pastillas, bueno, usaré condón y por último, no tengo relaciones, no sé, ¿cómo traer 11 niños al mundo? Y sin hacerse cargo ninguno, o sea, me está diciendo que esta señora, su mamá, le ha criado 11 hijos. ¿Es así, señora? Casi los 11, porque los más chicos estuvieron con ella un tiempo... Después fueron a un hogar. Pero mire, pues eso es lo que a mí me teniendo una abuela que los podía ver, porque no los podía rescatar, pero demoraron 3 años en entregarlo. ¿Y por qué los niños iban cayendo a hogares? Porque ella dice que fue porque no tenían, ella tenía que salir a trabajar y este señor se habría aprovechado de esa situación. Ella vivía en Valparaíso y yo en Batuco, así que estamos distantes, no estamos viviendo una al lado de la otra como para yo haber estado cerca de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué los niños iban siendo sacados de la casa de la madre? Se los llevaron todos juntos. ¿A los 11? No. A los 5 más chicos. Porque los 5 son... de los 11, somos 5 del primer matrimonio, mi hermana que tiene su papá y los 5 más chicos que son de su última pareja. Los 5 primeros... O sea, hay 3 papás. Sí. Ya. A los 5 primeros ella también nos internó, pero nos internó ella. ¿Y por qué? Porque ella necesitaba trabajar y no podía con los hijos y trabajar al mismo tiempo. Entonces mi abuela nos sacó. Estuvimos casi un año internados y desde ahí que vivimos con ella. Yo en ese tiempo tenía 9 años, ahora ya tengo 28. Y de ahí que yo vivo con mi abuela. Después ella tuvo sus otros hijos, también trabajó y como los niños quedaban solos, alguien puso una denuncia de que los niños estaban solos. ¿Niños de qué edad estaban solos? De mi hermana, la más chica tenía 14, o sea, la mayor tenía 14 y la más chica debe haber tenido como 2 años. Los 6. Entre esa edad variaba. ¿Solos todo el día?
Seguramente, como nosotros, mi abuela dice, nosotros vivíamos en Batuco, no teníamos mayor contacto con lo que pasaba con los niños. ¿Cómo comían esos niños? ¿Cómo se iban al colegio? ¿Cómo se las arreglaban si estaban solos todo el día? Yo me levantaba temprano, dejaba la comida preparada, los mandaba al colegio los que tenían que ir, como entraba a trabajar a las 9 de la mañana, les dejaba las indicaciones hechas. Me acostaba casi a las 3 de la mañana ordenando la casa. Que no salieran a la calle, que por favor les pedía que hicieran sus tareas. ¿Y quién mudaba al de 2 años? No usaba pañales. La veía mi vecina de al lado. ¿Su misma vecina que la denunció? No, fue el papá. Es que, independientemente, quiero aclarar algo. Algo que no quiero tocar, pero no fue que yo haya querido dejar a mi hijo en el internado, como dice ella, mi hija, porque, bueno, tuve un problema familiar y tuve que irme de la casa. Tomé a mis 6 hijos que en ese entonces tenía y llegué al Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo me mantuvo 4 meses allá. Pedí ayuda por muchas partes. No voy a negar que no fui muy soberbia, porque si yo hubiese querido volver a la casa de mis padres, las situaciones hubiesen sido diferentes. Pero yo dije, son mis hijos, voy a salir adelante sola con ellos. Pero las circunstancias, pedí mucha ayuda en varias partes. ¿Saliste adelante sola? Nosotros nos quedamos en el internado. Pero no fue así. ¿Cómo que no? No, o sea, me refiero a que no me dieron esa ayuda que yo necesitaba. Fui a buscar arriendo. A ver, señora, usted le está echando la culpa al resto del mundo de una decisión que tomó usted. Porque hay muchísimas madres en nuestro país y en el mundo entero que no tienen las condiciones ideales para criar a sus hijos. Yo le diría que la mayor cantidad de casos en nuestro país es así. Hay muy poca gente a la que le sobra la plata, hay muy poca gente a la que tiene las condiciones ideales que necesita un niño. Pero no por eso los van a dejar o se olvidan. O sea, lo que está diciendo la señorita, lo que dijo la señorita, es tremendamente fuerte y doloroso. Esto no fue un año, no fue un tiempecito. O sea, usted las dejó durante un año en el hogar, porque al año apareció la señora y lo sacó de ahí. Ya han pasado 39, 29 años y siguen ahí. Fueron 3 meses y yo fui a hablar con mi padre. ¿Pero cómo puede decir que son 3 meses? Yo fui a hablar con una niña se arrancó del hogar y me fue a avisar a mí dónde estaban los niños, porque donde yo veía grupos de niños llegaba a ver si estaba uno de mis nietos. O sea, usted sabía que los nietos no estaban en la casa, pero no sabía dónde diablos estaban. No sabía dónde estaban. Ay, Dios. Hasta que llegamos... ¿Y esta señora no le avisó? Estaban internados en Talagante. Entonces a mí la niña me dijo, no, usted vaya y lo van a dejar de entrar a ver los niños. Y llegamos allá y no fue así la historia. No, porque no había razón. Porque habían ciertos días que tenían visitas y ciertos días que no las habían. Pero como ellos crecieron a mi lado, yo les conocía el llanto. Nos llevaron a la iglesia y dije, yo ahí está llorando el Kevin, decía yo, porque era el más chico de los niños. No, le pegaron a Nicolás, que era el otro que lo seguía, y el padre me dijo, ¿cómo sabe usted? Les conozco el llanto, le dije. Si crecieron a mi lado, les tengo grabados sus llantos, le dije, ¿cómo no los voy a conocer? Mamá, las mamás hacen eso. Entonces me dijo, ya, por ahora se los vamos a mostrar que los vea, y después van a tener que retirarse porque hoy día no es día de visita. Los posaron así, pero fue una cosa muy deprimente verlo con unas poleras que parecían vestidos y unos zapatitos que apenas los sujetaban sus pies. Entonces el padre me dijo, los quiero más que mi vida. Le dije, si tuviera que dar mi vida por ellos, la doy al tiro, le dije. Y el papá de ellos dijo, yo quiero rescatar a uno que se salve, que era ella. Y la niña de ahí le dijo, caballero, el que está sufriendo aquí es el niño más chico, no la más grande. La más grande se sabe defender, el chiquitito no sabe. ¿Y el chiquitito tenía 2 añitos? Tenía como un año y medio, año y medio más o menos. 3 años. Dios mío. Entonces, y después de eso, en vez de crear la situación para recuperar a sus hijos, tiene 5 más. Sí. Después me lo entregó el 6º juzgado de menores, el cuidado de los niños.
Y lo peor de la situación fue que a ella la visitaron y le dijeron que le iban a quitar los niños. Ella me llamó, yo le dije, ya, yo los voy a buscar, alístales un bolso, yo me los traigo. Hablé con mi Lela. ¿Con los segundos 5? Con los segundos 5. Hablé con mi abuela me dijo, tráetelos, ¿cómo se los van a llevar a un hogar? Ya, yo hablé con ella, le dije, alístale sus cosas y yo los voy a buscar. Me quedé esperando que me llamara, me llamó como a la semana y me dice, me quitaron los niños. ¿Cómo te los quitaron? No sé, se los llevaron los carabineros no sé a dónde. Pero no habíamos acordado que me los iba a traer yo. Sí, pero no, yo pensé que ya no me los iban a quitar y se los llevaron. No, yo fui a hablar al Sename, le expliqué la situación en la que estaba, que yo estaba demandando al papá de los niños por pensión de alimentos. ¿Qué tiene que ver eso con el cuidado de los hijos? ¿Qué tiene que ver eso? Me imagino que el Servicio Nacional de Menores le explicaron en detalle que no tiene nada que ver lo que usted está diciendo. Sí, no, pero yo fui a hablar con las chicas que me habían ido a visitar, le expliqué las circunstancias en las que estaba pasando. Pero es que esa no es una que no quería excusa, que me quitaran a mis hijos porque eran míos y... No, es que los hijos no son una cosa. No son como este libro. O no, este si martillo. lo sé, si lo me queda claro. Son unas personitas que hay que cuidarlas, que necesitan estar vigiladas las 24 horas por un adulto, bajo el cuidado de un adulto, que no pueden ser dejados solos en una casa. Entonces, no se trata que usted vaya allá a decirles, ¿sabe que yo tengo que trabajar? Sí, muchas tenemos que trabajar. ¿Sabe que el papá de mis hijos no me paga pensión? Sí, hay muchas mujeres en que el papá de los hijos no le paga pensión. Pero ninguna de esas razones es suficiente para abandonar un hijo y dejar a un niño de 1 año y medio, de 14 años, solo, durante todo el día en una casa, aunque uno lo deje con un instructivo, es abandono. Por eso que Carabineros no pregunta. Llega, los ve y se los lleva. Yo no sé en qué minuto en este país se pierde la cordura para analizar esa situación. Porque gente con preparación más que básica, y le voy a pedir a Pamela que ingrese a nuestra psicóloga para que nos ayude a entender este tema, a explicar este tema. Gente culta, o que se autocalifica de culta, siguen justificando que un niño quede solo en una casa y siguen no entendiendo que en Chile eso significa abandono y es un delito. Entrar a justificar sería entonces equivalente a que yo justifique que el señor robó, o que justifique que el señor mató, o que justifique que el señor violó a alguien. Parece aberrante si yo tratara de justificar, no, es que el caballero roba porque en realidad no sabe hacer otro trabajo y le gusta eso y encuentra que es fácil. O el caballero mató porque en realidad le tenía mala a lo otro, como no va a entender que le tenía mala. Que yo justifique que un niño se quede solo en una casa es igual de aberrante. Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño y lo incorporó a su legislación. Por lo tanto, hoy día es ley de la República los derechos del niño, y el niño tiene derecho a una protección por parte de un adulto. Si yo lo dejo solo, nuestro Código Penal está calificado como abandono. Por favor, profundizando este tema, porque a mí me espanta de verdad cómo hoy día gente joven, con educación, con una preparación básica, insisten en que claro, en qué realidad vives tú, que no sabes que los niños, es que yo tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. Como que tú no entiendes que el niño puede estar solo. No pueden estar solos. No porque uno los vea. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las personas les cuesta entender, porque son altos hoy en día. No sé, porque tienen un buen lenguaje y hablan harto, no sé. Como que les cuesta entender que son niños. Los adultizan rápidamente, los hacen grandes, los parentalizan, los hacen hacerse cargo del hermano chico, porque asumen que se puede. No están preparados, ni emocional, ni cognitivamente, para hacerlo. El funcionamiento psíquico de un adolescente incluso no es lo mismo que el de un adulto. No tiene la misma capacidad de reacción. Se invaden emocionalmente más rápido, se paralizan emocionalmente. Es por eso que son intensos, por eso que lloran, gritan, porque tienen una invasión emocional, por lo tanto no tienen la capacidad de reacción ante una emergencia. Les da la sensación de inseguridad y de abandono. El mayor miedo que tiene un niño es el abandono. Si hay algo que nos hace, que viene casi que genéticamente predeterminado, esta cosa como animal que tenemos, es que los niños saben que no tienen capacidad de protegerse. Ahora, va aumentando,
la situación es lo que ella cuenta. O sea, cuando tú ves que un niño de 1 año y medio, 2 años, queda a cargo de uno de 14, o sea, para el niño de 1 año y medio, el de 14 no es ninguna seguridad ni tampoco es una imagen paterna. Y para el de 14 tampoco es justo tener a 4 hermanos a su cargo a los que debe cuidar y debe vigilar para que no les pase nada malo. La presión y la parentalización que se genera, parentalizaciones que los hacen ser papás, es muy fuerte. Los hacen saltarse etapas, los angustia muchísimo. Muchas veces lo hace que el día de mañana estén aburridos de cuidar. Y son personas que empiezan a vivir lo que no vivieron en la adolescencia, cuando tienen 30, que es cuando deberían estar generando algo, o dedicando, manteniendo un trabajo estable, o criando un hijo, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Ah, pensé que le pasaba algo. ¿Sabe que hay un tipo de justificación que yo no tolero? Yo las agresiones contra los niños las encuentro que son inaceptables. Y que más encima ella se trate de justificar, aquí no hay, porque no hay una corta historia. Estamos hablando de 2 episodios similares, por no decir idénticos, en los que ella permanece absolutamente en la pasividad. Hay 5 hijos de un primer matrimonio que son llevados a un hogar. Y permanecieron en el hogar no hasta que ella fue durante un periodo determinado, que estaba en una crisis, que estaban mal, y los recuperó, sino que hasta que la abuela recorrió, hasta que los encontró, los sacó, han pasado 29 años y sigue sin recuperarlo. Lejos de tratar de recuperarlo, tiene 5 más. Y le vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y vuelven a quedar en un hogar. Y vuelven a terminar en la casa de la señora. Entonces, que ella me diga, es que yo no tenía trabajo, que no tenía... Primero, ¿por qué no ha luchado en 29 años por recuperar a los primeros 5, ni tampoco lo ha hecho por los últimos 5? Segundo, si ya tenía problemas para criar 5, ¿por qué tuvo 5 más? ¿En qué cabeza cabe eso? Entonces, me parece a mí una irresponsabilidad, me parece una falta de compromiso, de cariño con los hijos y con la maternidad impresionante. Y que venga a tratar de decirme acá, es que así es la vida, el destino, como que el destino a uno la embarazara. Hay pocas veces en la vida que las cosas nos pasan. Nos pasan, no sé, pasa que se pone a llover. El resto de las cosas en la vida uno se las va buscando y las va haciendo acorde a sus actos y acorde a lo que uno quiere y espera. La señora Luz no tiene un nexo centrado en sus hijos. Cuando ella habla... Habla desde ella. Habla desde ella. Es muy emocional. Y cuando yo trataba de preguntarle qué había pasado con los hijos mayores, ella me hablaba de lo mal que se llevaba con su mamá, de lo mal que lo había pasado ella cuando niña. Y como a la 4ª vez que yo traté de volver a preguntarle lo mismo, no hubo mayor explicación. No hay un nexo en donde ella tenga la capacidad que tienen las mamás. Que de reconocer el llanto, como decía la señora. Eso de reconocer el llanto se llama reverie. Es la máxima capacidad de empatía que podemos tener las personas con otros. Que basta con verlo y yo puedo saber lo que siente, lo que piensa, lo que le está pasando. La señora Luz no tiene eso con ninguno de sus hijos porque no habla de sus hijos, no son parte de su relato, su vida, su historia, lo mal que lo pasó, los dramas que ha tenido, las parejas que han tenido. Todo eso es parte de su relato. Sus hijos no lo son. Y además hay algo que no hay que dejar pasar. La señora Luz cambia mucho el relato. Y las personas que cambian mucho el relato es porque saben que hay algo que quieren ocultar. Detalles tan pequeñitos como... Bueno, detalles, no sé si pequeñitos. En donde la señora Luz a mí me dice que nace la denuncia de que estos niños estaban solos. Era un asistente social de una escuela de tarde, de un lugar de protección donde iban los niños. Después dijo que era una vecina. Y ahora acaba de decir que era el papá. Por eso que yo lo nombré a la vecina hace un rato. O sea, puede cambiar el relato de una manera muy fácil probablemente. Simplemente para tratar de manejar las cosas a favor de ella. No ocultando nada, porque no hay mucho que ocultar. Los niños están con la abuela. Sí, y hay algo que también es bien evidente y ella no lo ve. Y uno dice, ¿cómo puede llegar a tal punto la ceguera? Que quien se ha hecho cargo de los 11 hijos es la mamá. No, yo estoy súper consciente. Y la mamá sí está consciente, pero si usted, sí, se la siga cuando usted, las explicaciones que me da, yo entonces debiera suponer
que a su mamá le sobra el dinero, que a su mamá le sobra la salud, que a su mamá le sobra el espacio, porque por las mismas razones usted no puede cuidar a sus hijos, pero su madre sí pudo hacerlo. ¿Hay mucha diferencia entre la situación de su madre y la suya? Sí, la hay mucha diferencia. La hay, tremenda. Su madre ya está cansada, ya es una persona mayor y se ha hecho cargo igual. Usted es una mujer joven que se toma el tiempo para arreglarse, pero no para criar a sus hijos. Sí es verdad, a cierta forma, lo de estabilidad laboral, pero no se refiere a una estabilidad laboral que lleguemos con un contrato al tribunal. Significa de decirle al tribunal, sabe que si yo voy a sacar a los niños de donde están, es para tenerlos en un lugar similar o mejor. Por lo tanto, me van a pedir que haya un lugar donde ellos duerman, me van a pedir que hayan condiciones de higiene mínimas y me van a pedir que nos ganemos la vida de alguna manera, o sea, que trabajemos. Y ese trabajo puede ser desde hacer labores de casa hasta vender pan amasado o cualquier cosa que nos permita darle de comer a nuestros hijos. Son condiciones mínimas. Probablemente, si hablan de una estabilidad, es porque una persona que demuestra una estabilidad laboral puede demostrar una estabilidad en otros ámbitos de su vida, que no son personas que se andan cambiando de un lugar a otro, que van a ir sacando a los niños de un lugar y que en algún minuto se van a aburrir de dejarlo, sino que una forma de demostrar también cierta estabilidad emocional. En estos, ¿cuántos años lleva usted con su mamá? ¿29? Con su mamá real. Estos 29 años, ¿usted ha visto alguna señal que le indique que la señora Luz está haciendo algún intento por recuperarlos a ustedes? No. ¿Vio algún acercamiento de ella hacia ustedes 5? No. Estuvo ella viviendo un par de meses con nosotros hace un tiempo atrás, que fue de visita y se accidentó y se quedó en la casa con nosotros. O sea, por una circunstancia de ella, no por ustedes. No porque ella le naciera quedarse ahí. Se recuperó, dijo que le quedaba muy lejos el trabajo de la casa de nosotros, que echaba de menos Valparaíso y se fue de nuevo. ¿Y los otros, por los otros 5 niños? ¿Por sus otros 5 hermanos? No, o sea, me llamó la semana pasada para decirme que convenciera a mi abuelita de que le entregara a los niños. Para ¿La semana pasada recién? Sí. ¿Por primera vez? Sí, qué? no, si ella no llama nunca. ¿Y por qué? Y me llamó para decirme que sin los niños la municipalidad no la ayudaba en nada. No. Que ella necesitaba a los niños de vuelta para que le ayudaran en algo. Para postular una casa. Yo le dije que cómo se iban a llevar los niños. Pero se pasó. A pasar hambre. Y ella me dijo, ayúdenme usted entonces. No, yo nunca he dicho esto. ¿Sí lo dijiste? No Sí he lo dicho dijiste. eso, no. Lo O que sea, dije usted yo, necesita a los niños para que le entreguen la casa y después los devuelva a la casa de la abuela. He buscado ayuda por diferentes partes. En todas partes. Hice un microemprendimiento. Ayuda. Eso me dijo, que estaba buscando ayuda y sin los niños no la ayudaba. Ayuda. ¿A cuántas la ayudaron a criar a sus hijos? ¿A cuántas de ustedes en su casa les han ayudado a criar a sus hijos?